Hola, bienvenidos. Soy Guillermo Valencia Velázquez, nacido en Manizales, Colombia. Soy hotelero, llevo 50 años en mi carrera y esta masterclass se va a tratar sobre mi vida, mis estudios, mis aventuras, los viajes, el amor, la familia y mis 18 traslados. Una carrera de hotelero, una vida de pasión y de servicio. ¿Por qué decidí ser hotelero? Bueno, en 1972, cuando estaba ya terminando mi bachillerato, un hermano marista, que era el vicerrector de mi colegio, me inspiró y me dijo: Guillermo, ¿por qué no estudias esta carrera? Cuando le comenté a mi padre, un abogado mucho mayor que yo, me cuestionó y me dijo: ¿vas a estudiar hotelería? ¿Eso qué es? ¿Por qué no estudias derecho, ingeniería, medicina? Y la verdad, pues he sido muy perseverante en mi vida y dije, voy a hacer lo que me gusta, lo que me llama la atención. Y fue cuando, a través de un amigo radioaficionado, entramos en contacto con una escuela hotelera en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias. Este amigo me puso en contacto y yo logré una beca de estudios. Lo más gracioso para ese entonces es que, como no existían muchos medios de comunicación como los que existen hoy, el internet, el fax y tantas otras cosas, pues la beca que me ofrecieron me la enviaron por correo, pero se equivocaron en el posteo y en vez de llegarme por avión, que se tardaría 2 o 3 meses a lo sumo en ese entonces, fue enviada por barco y se tardó 10 meses en llegar. Total que cuando yo la recibí, ya la escuela había comenzado. Otra vez me comunico por radioaficionado y me dice: mira, ya es muy tarde, estamos en diciembre, empezamos la escuela el 1 de septiembre, más bien te dejamos la beca para el año siguiente. Y así fue. Entonces, en ese entonces yo dije, bueno, ¿qué me pongo a hacer durante 10 meses? Entonces decidí irme a Nueva York a vivir con un primo, donde me puse a estudiar inglés, pues porque el inglés de ese entonces era demasiado básico, eran muy pocos los conocimientos que tú adquirías. Entonces me fui a Nueva York, trabajaba en una fábrica de pañales, haciendo las cosas más básicas de un trabajo, y estudiaba inglés durante el día. Después de esos 10 meses, entonces ya me fui a Santa Cruz de Tenerife, donde estaba la ya mencionada escuela hotelera, en las Islas Canarias, y allí estuve durante 3 años. Además de estudiar, empecé a trabajar. A los 19 años y después de 3 meses de estar en dicha escuela, pues me dije para mí mismo: óyeme, ya te puedes sostener tú. Mi padre ya me había apoyado en el viaje, en la manutención durante esos primeros meses, pero pues yo quería ser independiente. Y fue cuando decidí que me iba a trabajar a un hotel en otra ciudad de Tenerife que se llama el Puerto de la Cruz. Y allí me fui al Hotel Residencias Fran Pérez. Este hotel, mi labor era ser recepcionista. Estudiaba en las mañanas en Santa Cruz de Tenerife, luego me paraba en la autopista porque no tenía auto para que me llevaran. Y así lo hice durante un año, en el cual pues estudiaba en el turno de la mañana de 7 a 1 de la tarde y luego trabajaba de 3 de la tarde a 11 de la noche. Fue una experiencia muy grata, muy bonita, y aprendí muchísimo, porque pues sí era pesado el que trabajaras toda una tarde, luego irte de regreso a Santa Cruz de Tenerife de nuevo, y en las mañanas estudiaba. Entonces, pero pues no me arrepiento, creo que me dio un gran aprendizaje. Posteriormente ya decidí que quería trabajar en la cocina, en un hotel que se llama Las Caletillas, está como a media hora de Santa Cruz de Tenerife. Y por último estuve de barman en un hotel en Santa Cruz de Tenerife. Es tal vez de la parte de alimentos y bebidas lo que más me gusta, ser barman, y ya les contaré un poco más adelante por qué. Tanto la cocina no me gusta, pero el estar allí con clientes, el compartir, el departir, es algo muy, muy bonito y muy interesante. Allí en Puerto La Cruz conocí a un barman
del cual me inspiró y aprendí muchísimo de solo verlo. Era una persona que te preparaba los cócteles, que te servía, que intercambiaba con los comensales o con los clientes en la barra, y lo hacía con una pasión y con una facilidad impresionante. Además tenía una gran virtud, es que hablaba 5 idiomas muy bien. A mí me llamó mucho la atención, entonces le dije, oye, ¿cómo es posible que tú hables también alemán, sueco, portugués, inglés, francés? Y me dijo, mira, en todas las vacaciones de verano yo me voy a estudiar un idioma, bien sea aprenderlo o a perfeccionarlo. Y ahí fue cuando yo supe que él había aprendido alemán en el Goethe-Institut, que es un instituto muy famoso a nivel mundial. Ahí fue cuando decidí irme a estudiar alemán en Berlín. En ese entonces existía la cortina de hierro y yo me fui al Goethe-Institut en la parte de Berlín occidental. En ese entonces existía el marco de la República Federal Alemana y el marco de la República Democrática Alemana, por el mismo hecho del bloque de la cortina de hierro. El tema es que un marco de la República Federal era equivalente a 10 marcos de la democrática. Entonces, pues yo hacía el cambio en el mercado negro y me daba una gran vida cuando iba al Berlín Oriental. Hay una torre de televisión gigantesca donde hay un restaurante giratorio en el último piso. Me daba unas gran comilonas. Yo como estudiante, pues obviamente si valía 50 marcos era el equivalente a 5 marcos, porque el cambio era 1 a 10. Entonces pues fue una experiencia muy, muy bonita. Disfruté y aprendí mucho, y además conocí esa gran ciudad que hoy es la capital de la Alemania Unida. En ese entonces existían 2 capitales, que era Colonia y el Berlín Oriental. Después de haber terminado mi curso de alemán, me fui a Praga. Me llamó mucho la atención ir y visitar esa otra ciudad de la cortina de hierro, una ciudad espectacular, muy bella. Todo este recorrido yo los hacía por tren, con mi mochila, y pues fueron experiencias y vivencias muy, muy bonitas. En ese entonces yo hablaba mejor alemán que inglés. Obviamente con el tiempo, pues si tú no lo practicas, no es un idioma que lo hable mucha gente, pero es un idioma muy interesante, muy difícil por lo demás. Luego de terminar mi carrera en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, es cuando decido hacer un recorrido por Europa con mis padres, que vinieron a visitarme de Colombia. Hicimos, en ese entonces se hacían unos recorridos que para hoy yo no lo haría, porque eran 20 ciudades en 15 días en autobús, pero bueno, fue una experiencia y disfruté mucho estar con mis padres. Cuando llegamos a Londres, había 2 amigos que habían estudiado la escuela conmigo, y ellos me dijeron, oye, ¿por qué no te quedas a trabajar en Londres? Yo les dije, sí me quedo, pero sí trabajo legalmente, no voy a trabajar como ilegal. Me ayudaron. En principio yo estuve trabajando en un hotel en el servicio de desayunos, trabajaba de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Fue una muy bonita experiencia, pero solo por 3 meses. Había conocido a un huésped en uno de los hoteles donde trabajé en Canarias. Me había dicho, mire, cuando vayas a Londres, yo te ayudo a conseguir trabajo. Entonces me dio el nombre de varios hoteles. Al primero que llegué, dije, vengo en busca de trabajo, quiero trabajar en recepción, y me atendieron muy bien en recursos humanos. Posteriormente me entrevistó el gerente de recepción, y nunca me olvidaré que esta persona, tuvimos una entrevista tal vez por 1 hora, y al final de la conversación me dijo, mucho gusto, será un placer que trabajes aquí con nosotros, en perfecto español. Entonces empecé a trabajar en el Royal Lancaster en Londres, un gran hotel, como recepcionista nocturno. Fue una experiencia muy bonita y muy enriquecedora. En ese entonces todavía lo hay, épocas del año donde especialmente en los meses de julio y agosto vienen muchísimos árabes. Entonces el gerente general del hotel nos dijo, tú no puedes tener más del 20% de ocupación de árabes, porque esto no es un hotel solo de árabes. O sea, teníamos clientela
de muchos países. Allí estuve trabajando durante un año y fue una experiencia muy enriquecedora. Un día en la residencia que yo vivía, que además nos la daba el hotel, en horas de la mañana llegó un chico francés a vivir en el mismo cuarto conmigo. Lo más gracioso de toda esta experiencia es que él no hablaba una sola palabra de inglés. Había venido de un hotel hermano de París y yo no hablaba francés. Entonces, pues la comunicación nuestra era a través del diccionario Larousse, donde yo le buscaba las palabras del español al francés y él a su vez también buscaba del francés al español. Entonces, pues con él aprendí mucho. Tuvimos un año juntos, nos dimos una gran vida porque cada que nos pagaban nos íbamos a un restaurante diferente a comer, a cenar y nos hicimos muy amigos. A todas estas yo dije, bueno, ya hablo alemán, ya hablo inglés, me gustaría aprender bien el francés. Y con él aprendí muchísimo, porque un año viviendo con una persona, los dos trabajábamos en la noche y éramos muy amigos, salíamos a todos lados. Entonces, pues con él aprendí bastante y fue quien me motivó a que me fuera a Francia a aprender más el idioma. Me dijo, ¿por qué no te vas a la campiña francesa? Yo tengo, mis padrinos tienen un rancho, una hacienda en esta zona, en un pueblo que se llama Saint-Laurent-des-Hommes, y fue así como, entonces me fui como étagère, que es el equivalente a un practicante, a un estudiante que va durante la época de verano a ayudarles a todo lo que es la cosecha, el manejo de los animales, etc. Y allí estuve 3 meses con una familia maravillosa. Con ellos obviamente solamente se hablaba en francés porque no hablaban otra cosa. Era un rancho espectacular y siempre me ha gustado mucho el campo. Entonces allí hice un poco de todo, o sea, desde ordeñar las vacas, manejar el tractor. Entonces pues fue una gran vivencia para mí. Tenía cultivo de peces, o sea, hacía muchísimas actividades y lo disfruté muchísimo, además de que pude aprender mucho mejor el francés. Después de mi experiencia en la campiña francesa, llegó un momento en que dije, bueno, o me quedo en Europa o me regreso a Colombia. Entonces ahí fue cuando digo, no, mejor regreso a Colombia, la verdad me hacía falta la familia. Voy a Bogotá y me vinculo a un hotel donde el que había sido mi jefe en el primer hotel que trabajé como recepcionista, un colombiano también, estaba trabajando con una cadena pequeña de hoteles y fue cuando me vinculé al Hotel Presidente como gerente de recepción y habitaciones. Allí estuve a lo largo de un año, fue mi primera experiencia en Colombia y estando allí, el gerente general de un hotel en Cali, Colombia, que se llamaba en ese entonces el Hotel Petecuy, me invita para irme de subgerente del hotel. Me voy a Cali, que es una gran ciudad, es de hecho mi ciudad favorita hoy en día, y estoy con él durante más o menos 9 meses. La verdad fue una experiencia muy enriquecedora, muy dura, porque yo era un chico muy joven y el gerente general era una persona muy buena, pero muy desorganizado. Entonces no puedo decir que aprendí mucho de él, porque cada que yo le iba a presentar una idea o algo me decía, déjame, yo lo pienso, déjalo ahí, la oficina era un desastre. O sea, aprendí a cómo no ser ese estilo de gerente, porque yo creo que en la vida pues uno tiene que ser ordenado, disciplinado y saber y atender a la gente cuando vienen a pedirte un consejo o una ayuda. Este señor, pues, que era un buen hombre, simplemente era un desorganizado total. Al final, su hermana, que era la dueña del hotel, terminó despidiéndolo y él pensó que yo le había corrido la silla, cosa que no fue así. Pero bueno, viví esa experiencia, vivía en el hotel, trabajaba en el hotel, o sea, todo el tiempo estaba allí. Y un buen día una amiga me dice, oye, ¿a ti no te gustaría trabajar en el Hotel Tequendama Intercontinental de Bogotá? Y pues para un hotelero, y sobre todo en mi edad, que en ese entonces yo tendría 23 años,
pues irse a trabajar a un hotel de una cadena, pues era un sueño. Total que hice la entrevista, pasé la entrevista y recuerdo muy bien, como dato curioso, que yo creo que es muy importante aprender que en la vida no solamente es importante el dinero, sino las oportunidades que se te puedan presentar para poder hacer una carrera. En ese entonces, voy a hablar en términos hipotéticos, yo me ganaba 60 y cuando me ofrecieron irme al hotel Tequendama Intercontinental me iba a ganar la tercera parte, es decir, 20. Y recuerdo muy bien que en el hotel de Cali el salario que me pagaban era parte declarado y otra buena parte sin declarar, como le decimos comúnmente, debajo de la mesa. Entonces, cuando fui a la entrevista con el gerente general del Hotel Tequendama Intercontinental en Bogotá, le dije, bueno, y parte me lo pagarán debajo de la mesa. Me dijo, no, aquí no, nada es por debajo de la mesa, todo es por encima de la mesa. Entonces, pues también para mí fue una lección. No fue fácil porque me iba a ganar muchísimo menos. Me fui a vivir a un cuarto físicamente, o sea, ya no vivía en el hotel. Y allí estuve a lo largo de 4 años como asistente del gerente de habitaciones. También fue una experiencia muy valiosa, aprendí mucho, tuve un gran jefe que todavía vive, de hecho, ya está pensionado. En ese hotel, en el año 1982, me casé con quien había conocido en una práctica en el Hotel Presidente que les mencioné anteriormente. Después de 3 años me casé con la que hoy es mi esposa. Ya llevamos 40 años casados y es la persona que me ha acompañado a lo largo de toda mi carrera. Porque si algo tiene la hotelería, que es una carrera de mucha dedicación y de mucha pasión, es que es muy dura, y es muy dura sobre todo para la familia, porque el hecho de que estés cambiando de un hotel, de una ciudad, de un país a otro y a otro y a otro, pues requiere que esa persona, esa compañera de vida te acompañe no solamente en las buenas, sino en los momentos difíciles. Entonces, pues ese fue mi comienzo con Intercontinental en 1980 y allí estuve a lo largo de 4 años. Entonces, pues allí encontré el trabajo de mi vida y el amor de mi vida, ¿no? Allí empezamos ya una vida de gitanos. Después de 4 años en Bogotá, nos fuimos a Cali, al Intercontinental, como director de ventas y marketing. Tuve 2 años. Posteriormente regresé otra vez al Hotel Tequendama como director de ventas de un hotel muchísimo más grande. En ese entonces era de 800 habitaciones. Y después de 1 año me ofrecieron irme a Madrid como director comercial del Intercontinental. Allí nos fuimos con 2 niños pequeños. Mi hija mayor tenía 3 años, mi hijo tenía 1 año. Y al llegar a Madrid, otra vez mi esposa quedó embarazada. Entonces, pues, fue una experiencia dura porque son países, son ciudades que no te ofrecen las comodidades ni las facilidades que tú tienes en América Latina. En Madrid yo aprendí que en la vida es muy importante no solamente el trabajo, sino también tu familia. Entonces fue cuando tomé una decisión muy difícil que mi esposa al principio no la podía creer, y es que yo prefería tener una familia feliz, tener solamente un ingreso o crecer en mi carrera. Y fue cuando decidí que volvíamos a vivir a Cali como director de ventas del hotel donde yo ya había estado. Y la verdad hoy no me arrepiento porque creo que fue una gran decisión de vida, porque tú tienes que estar no solamente feliz en tu trabajo, sino que tengas una familia feliz. Entonces nos vinimos ya con 3 hijos. La hija menor tenía 1 mes de nacida y mis otros 2 hijos ya tenían 2 y 4 años. Entonces volví a ese hotel donde yo ya había trabajado con alguien que aprecio mucho y que fue uno de mis mentores. Y él me dijo, Guillermo, no te preocupes, tú vas a seguir creciendo en tu carrera. Solamente espérate un poquito, ten paciencia y va a salir algo mucho mejor para ti. Y así fue. Al año me ofrecieron irme de director de ventas y marketing del Hotel Tamanaco Intercontinental en Caracas, uno de los primeros hoteles de la cadena Intercontinental.
se construyó por allá en 1950 y de ese hotel y de esa ciudad tengo unos lindos recuerdos, tanto en lo personal, profesional como en lo familiar. En Caracas estuvimos 2 años, de allí me nombraron subgerente del Hotel Intercontinental en Medellín, me fui otra vez con mis 3 hijos. En Caracas yo fui impuesto como director de ventas y marketing por el presidente de la compañía, cosa que yo no sabía porque el gerente general de ese hotel quería poner a otra persona. Bueno, total que mis 3 primeros meses fueron muy difíciles porque este señor pues me veía como alguien que él no quería tener. Un día me hizo una muy buena dedicación en una reunión de operaciones, me trató muy mal, yo salí de esa reunión y él no me quería recibir, yo entré casi que a la fuerza a su oficina y le dije muy claramente, mire señor, usted está equivocado, porque la forma en que usted me ha tratado, y no era yo el primero, ya lo hacía con muchos otros ejecutivos, no es la forma de tratar a una persona. Si usted no está de acuerdo con mi trabajo, no le gusta o no le complace la forma en que yo trabajo, pues simplemente dígamelo, yo me voy. Entonces pues, fue una decisión también fuerte, pero a raíz de eso él aprendió a respetarme y una vez que yo concluí mi ciclo de 2 años como director de ventas y marketing, me hizo una despedida espectacular, con alfombra roja, con regalos, y me dijo, señor Valencia, usted va a volver a este hotel como mi número 2, como el gerente residente del Tamanaco Intercontinental. De allí me fui a Medellín como subgerente ejecutivo, a trabajar con un gran hotelero, del cual aprendí muchísimo, y aprendí a que ser o estar en una posición de subgerente o de asistente de un gerente, pues es una posición muy difícil, porque eres un poquito el sándwich. Pero este caballero me trató muy bien, me enseñó muchísimo y fue una de las experiencias más enriquecedoras a lo largo de mi carrera. Aprendí de un gran líder. Después de los 2 años, aquel gerente general que tan mal me había tratado en Caracas, otra vez me volvió a llevar a este hotel Tamanaco Intercontinental como su gerente residente, y después de estar allí 1 año, ya fui promovido como gerente general en el Intercontinental de Puerto Ordaz. Es un hotel que está en el suroriente de Venezuela, es una región muy rica, donde hay mucha minería, donde hay hidroeléctricas muy grandes, hay acero, es uno de los sitios más ricos de Venezuela en todos estos términos. Y un sitio privilegiado porque ahí está el Salto del Ángel, que es el salto más alto del mundo. Mis hijos estaban muy pequeños, todavía tenían en ese entonces 8, 6 y 4 años. Vivimos unas experiencias impresionantemente lindas. Allí empezaron a estudiar en una escuela americana y fue para ellos muy enriquecedor, a tal punto que cuando ya me ofrecieron irme de regreso a Colombia, ellos me dijeron, oye papi, vale, no nos queremos ir de Venezuela, ya estaban hablando como venezolanos y pues siempre, tanto mi esposa como yo dijimos, bueno, siempre vamos a andar juntos, nada que tú te quedas y yo me voy. Eso lo aprendimos de una experiencia en Madrid donde yo me fui adelante y fue muy duro. Ella se vino luego conmigo y con los niños, pero yo pienso que la familia siempre tiene que estar unida, no importa qué tan duro sea para todos, porque a veces uno piensa, bueno, va a ser muy duro para mí como gerente general, pero es más duro para tu esposa y para tus hijos. En fin, regresamos a Cali, ya como gerente general también. Era la 3.ª vez que yo estaba en ese hotel. Es un hotel espectacular, es un hotel que llevamos en la memoria, tanto mi familia como yo. Después de estar allí 2 años, me promueven como regional, me voy al Intercontinental Medellín por 1 año otra vez y de nuevo regreso a Cali. O sea, 4 estancias en Cali, siempre en el Intercontinental, y pues lo disfrutamos muchísimo. Regresamos a Cali por 4.ª vez
y de allí que esta sea nuestra ciudad favorita en Colombia. Ninguno de nosotros es de Cali, sin embargo tenemos un gran cariño por esa ciudad. Después de estar allí y del hotel volverse una franquicia de Intercontinental, mi jefe un día me llama y me dice: Guillermo, no tengo hotel Intercontinental para ti, lo único que tengo para ofrecerte es el Holiday Inn Resort de Montego Bay. A todas estas yo tenía ya mis 3 hijos, la mayor en la universidad, mi hijo a los 6 meses empezaba también universidad y mi hija menor de 15 años pues obviamente iba a seguir con nosotros. Entonces no tenía otra alternativa. Él muy inteligentemente me dice: no te preocupes, vas a ir a un Holiday Inn, no va a ser un Intercontinental, pero te vas a ir de regional para el Caribe, a cargo de 4 hoteles. Entonces, pues obviamente no podía darme el lujo de decir: no, es que yo no quiero trabajar en un Holiday Inn. Yo lo vi como una experiencia más en mi carrera. Me fui a este destino, llegué con él, de hecho, a conocer el hotel. Cuando llegamos, el hotel estaba hecho un desastre. Era un hotel muy grande, de 600 habitaciones, 1 kilómetro de playa, pero un hotel totalmente abandonado. Era propiedad de Intercontinental, pero pues no le habían invertido dinero en remodelarlo, en actualizarlo, y estaba en unas pésimas condiciones. Fue sin lugar a dudas la experiencia más dura de mi carrera, por el hecho de que era un destino difícil, un bello país, pero no es fácil trabajar en Jamaica por las condiciones, porque la gente es un poco más relajada. Aprendí de esa experiencia de Montego Bay en el Holiday Inn Resort que en la vida lo que más te enseña son los momentos de dificultad. Para mí fue muy enriquecedor. En ese entonces fue muy duro. Hoy en día lo recuerdo con mucho placer y con mucho orgullo. Fue difícil en lo personal, en lo profesional, y el hecho de llegar a un hotel que estaba en una situación tan difícil, porque estaba totalmente derruido en las condiciones físicas, y para colmo de males, a los 4 meses de yo estar en el hotel, llegó un huracán, el Iván, y lo destruyó por completo. Entonces, o sea, si estaba mal y en malas condiciones físicas, pues quedó aún peor. Pero se tomó la decisión de que cerráramos el hotel. Como Intercontinental era propietario, pues me dieron muchísimo dinero para remodelarlo y para ponerlo como nuevo. Lo cerramos durante 5 meses. Recuerdo mucho que vivíamos en el hotel mi esposa y yo, éramos los únicos, y teníamos 500 obreros trabajando allí día y noche para ponerlo otra vez en muy buenas condiciones. Se hizo la playa por completo, contratamos una compañía canadiense que dragó toda la playa porque la playa era un lodazal. Se remodelaron habitaciones, el lobby, hicimos un velero en el bar del lobby, quedó muy bello, y luego enfrente de la piscina se hizo una isla, que para mí eso fue una experiencia maravillosa. Y hoy en día, pues, aunque ya no estoy allí después de muchos años, pues cuando lo veo no lo puedo creer que hayamos hecho una isla enfrente del hotel. Mi esposa lloraba un día sí, un día no. Nuestra hija menor, que se fue con nosotros y se fue a estudiar a la escuela británica, el sistema era académicamente muy malo, y el ambiente también era pesado. Entonces fue cuando tomamos la decisión de que mi hija de 15 años iba a vivir con mis padres, lo cual pues fue para ella una gran experiencia. Para nosotros fue muy triste tenerla que dejar, y pues dejar nuestros hijos de 15, 17 y 19 años viviendo en diferentes lugares. Pero también para ellos los fortaleció, aprendieron muchísimo y han sido unos muy buenos chicos. Pues el haber hecho una excelente remodelación, el haber pasado por un huracán que fue muy difícil, el haber logrado unos muy buenos resultados económicos me hicieron merecedor del galardón como el mejor gerente general de las Américas.
Después de esos 2 años y de haber remodelado el hotel y haberlo dejado en condiciones óptimas, me ofrecen irme a Aruba, también como director regional de IHG y gerente general del Holiday Inn Resort en Aruba. Esta es una isla preciosa, está enfrente de Venezuela, forma parte de Holanda, es una isla que tiene mucho turismo, especialmente norteamericano. El hotel también estaba en unas malas condiciones y mi reto era remodelarlo también, 600 habitaciones. Allí estuvimos casi 4 años, la verdad, un destino difícil también, porque la gente de Aruba tiene pasaporte holandés, es decir, pasaporte europeo. Entonces, pues, no es gente fácil, no son los más trabajadores, pero con el transcurso del tiempo logramos hacer una muy buena labor y logramos tenerlos de nuestro lado, porque es gente que te quiere, o si no te quieren simplemente te hacen sacar de la isla. Entonces, pues, esta experiencia también fue enriquecedora, y estando allí, un buen día, alguien que había sido mi pupilo, que había sido el subgerente de alimentos y bebidas del Intercontinental Cali, me llama y me dice: me han nombrado vicepresidente de operaciones para México de los hoteles Presidente Intercontinental, ¿te gustaría venirte a México? Y le dije: sí, ¿por qué no? Dijo: ¿te importaría reportarte a mí? Pues porque tú fuiste mi maestro, mi mentor. Y le dije: no, para nada, todo lo contrario, pues si has hecho una buena carrera en tu vida es porque tú lo has logrado, no es otra razón. Entonces, en el año 2008 me vengo a trabajar a México, país el cual quiero muchísimo y del cual he aprendido bastante. Entonces me vengo de gerente general del Presidente Intercontinental de Cozumel, un hotel bellísimo, un hotel en una ubicación privilegiada y sin lugar a dudas el mejor hotel de Cozumel, y yo diría que uno de los mejores hoteles de toda la zona de la Riviera Maya. En el 2009 mi jefe me dice: Guillermo, quiero que te hagas cargo de Cancún. Fue el año de la crisis y obviamente le dije que sí, que con todo gusto. Entonces estaba de lunes a miércoles en Cancún y de miércoles a domingo en Cozumel, donde vivía. Fue una muy buena experiencia también, manejar 2 hoteles, tener un equipo en cada uno de estos propiedades, y después de estar allí un total de 4 años, de haber remodelado Cozumel y haber dejado todos los estudios para remodelar Cancún, me ofrecen irme de gerente general del Presidente Intercontinental en la Ciudad de México. Es sin lugar a dudas este hotel, el hotel de mis sueños y el mejor de mi carrera. Allí estuve 9 años, una experiencia maravillosa. Estando en el Presidente Intercontinental de Ciudad de México, otra vez me gano el premio como el mejor gerente general del año, que pues es algo, obviamente, un gran reconocimiento, y no fue solamente por unos muy buenos resultados financieros, sino también pues porque se lograron muy altos índices de servicio y de satisfacción de los empleados. Que la compañía se mide no solamente a través de las redes sociales, a través de diferentes canales, los niveles de satisfacción en aplicaciones como TripAdvisor, como Google y todos estos fuentes que generan reservaciones, también te van evaluando y te van diciendo que también estás haciendo tu trabajo. Es tan importante eso como los resultados de satisfacción laboral, clima laboral, que son encuestas que se hacen todos los años y en las cuales te permiten saber qué estás haciendo bien y en qué puedes mejorar. Entonces, pues esta experiencia de 9 años para mí fue excelente. Creo que este es sin duda el mejor hotel de la compañía y es uno de los mejores hoteles de México. Es un hotel de 700 habitaciones, con 6 restaurantes, con 20 salones para reuniones. Y bueno, a lo largo de estos 9 años pues tuve unas experiencias maravillosas en todos los sentidos. No solamente en lo profesional, sino también en lo personal. Creo que Ciudad de México es sin duda una de las mejores ciudades del mundo.
Luego, en una reunión con embajadores de diferentes países, ellos me lo confirmaron porque yo les estaba presumiendo que esta era una gran ciudad, y entonces empecé a enumerar por qué pensaba que era una gran ciudad. Y estaba yo hablando muy bien de la Ciudad de México y un embajador me dice, ¿y se te olvida algo? Le digo, ¿qué se me olvida? Me dice, pues que Ciudad de México tiene la mejor gente del mundo. Y es verdad, el mexicano es cálido, es amable, y no importa que sea una ciudad de 22 millones de habitantes, es una ciudad donde todavía al peatón le dan el paso y no te tiran el auto encima. Entonces, pues es una ciudad que yo quiero mucho y que creo que tiene unas grandes bondades. Independientemente de que tenga mucho tráfico, pero hay ciudades más pequeñas en el mundo que son muchísimo peores, porque la infraestructura que tiene esta ciudad es admirable. Luego de estar allí durante 9 años, me pidió la compañía que me fuera director regional para el sureste de México. Allí estuve a cargo de los hoteles Intercontinental Cancún, Cozumel, y me tocó la apertura del Courtyard by Marriott en Mérida. Fue una experiencia de 1 año, muy enriquecedora también de nuevo. Después de mi experiencia en el sureste mexicano, la compañía me pide que abra un nuevo hotel en San Miguel de Allende. Se trata del Nobu Boutique Hotel. Es una marca de Hyatt que se llama Unbound. Esta ya va a ser mi última parada después de 50 años en la hotelería, pero pues lo hago igual, con mucho amor, con muchas ganas, con mucha pasión, y va a ser una gran experiencia. Mi esposa y yo tomamos la decisión desde que nos naturalizamos mexicanos de que queríamos quedarnos a vivir en San Miguel de Allende, donde tenemos nuestra casa. Y bueno, estamos muy felices de hacerlo así. A lo largo de mi carrera hotelera he tenido la oportunidad de conocer innumerables personajes que me han inspirado muchísimo. En mi temprana edad conocí a Julio Iglesias, a Rafael, a Barry White. Y luego, en los más recientes años, he logrado recopilar unas muy buenas fotos de mi Salón de la Fama. Entre ellos están Benjamin Netanyahu, que fue primer ministro de Israel. También conocí al tristemente ya fallecido y asesinado recientemente primer ministro de Japón, igualmente a los reyes de España, a Rubén Blades, gran músico y compositor panameño. Me encanta su música, me encanta su forma de ser. Es una persona muy culta, es un ser admirable. También conocí a Tiger Woods, que es tal vez uno de los mejores golfistas de la historia, y pues lo recibí en el hotel en un torneo que hubo en la Ciudad de México y fue nuestro huésped de honor. También conocí a Chayanne, cantante y compositor puertorriqueño. Este gran cantante y gran ser humano, tuve la oportunidad de conocerlo en el gimnasio. Los dos estábamos haciendo ejercicio y allí me le presenté, lo conocí, luego nos invitó a su concierto en el Auditorio Nacional y tengo muy buenos recuerdos de él. También conocí a Canelo Álvarez, el gran campeón mundial de boxeo, que también es una persona excelente y un gran ser humano. Tuve el honor de recibir a Xi Jinping, presidente de la China, y a su esposa en su visita oficial a la Ciudad de México. Otro gran personaje del mundo es el presidente Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, que vino en visita oficial a la Ciudad de México. Es una persona muy cálida. Tengo una anécdota muy simpática de la toma de esta fotografía que fue hecha por el fotógrafo oficial de la Casa Blanca, porque no es que tú te puedas tomar un selfie con el señor, ni mucho menos. O sea, te requisan, te inspeccionan, te preguntan, te ven tus antecedentes y luego ya puedes tomar la foto. Esta foto se tardó 6 meses en llegarme, pero bueno, finalmente me quedó este gran recuerdo de este gran ser. Shimon Peres también vino en visita oficial como presidente de Israel. Ya en ese entonces tenía 92 años, además de haber sido Premio Nobel de la Paz. Es un ser que me inspiró muchísimo. Ya no vive, pero en ese entonces también tengo una anécdota, y es de que
Él era muy independiente y ya sabemos que la seguridad israelí es muy estricta, pero él se manejaba a su antojo, no le gustaba que lo estuvieran controlando. Un día se fue a comer al Pie de Cochón, allí en el Presidente Intercontinental de la Ciudad de México, y estando allí se desmayó. Nunca pude saber qué fue lo que sucedió porque toda la seguridad y la gente de la embajada son muy herméticos en decirte qué le había sucedido. El hecho es que lo subieron en una camilla, ambulancias, médicos, etcétera, a la suite, y esto fue como a la 1 de la tarde, y a las 4 de la tarde bajó por el lobby del hotel caminando como si nada hubiera sucedido. De todas maneras, el susto sí fue grande, porque yo pensaba, ¿qué tal que se me muera este señor en el hotel? Y yo en primera página diciendo la noticia de lo que había sucedido. Pues bueno, afortunadamente no sucedió y fue una visita muy importante y muy agradable. Como huésped de honor también estuvo Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, el muy reconocido Mario Vargas Llosa, escritor y premio Nobel de Literatura, Vicente Fernández, Chente, cantante y actor mexicano. Recuerdo que su última estancia en mi hotel fue con motivo de la despedida en el Estadio Azteca, donde fuimos sus invitados de honor, y fue para mí un gran placer conocerlo, a este gran cantante mexicano. Bueno, no podía faltar el hoy presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Con él también tengo una anécdota muy curiosa que recuerdo con mucho cariño, y es cuando fui a despedirlo, ya saliendo del hotel, y le dije, bueno, fue un honor haberlo tenido aquí como nuestro huésped. Y todo bien, estuvo su estancia a gusto. Y me dice, solo tengo una queja. Y yo dije, ay Dios mío, ¿qué le habrá pasado a este señor? Me dice que tuve una suite espectacular y solamente la pude disfrutar 9 horas, porque fue una estancia muy corta. Llegó un día en la noche y salió al otro día. Rudolph Giuliani, el muy famoso alcalde de Nueva York. Esto fue en la cava del hotel. Allí con otros amigos de él estuvimos departiendo y tomando una buena copa de vino. La esposa de el muy famoso Jacques Cousteau, que estuvo en Cozumel, y en su honor nombramos un salón del hotel con el nombre de su esposo. Allí está Francis Cousteau, que tiene una fundación y que pues lleva el legado de su esposo, y en Cozumel, que está el segundo arrecife más grande del mundo, pues ellos fueron visitantes y estuvieron alojados en nuestro hotel, ella con un hijo de Jacques Cousteau. El muy querido y recordado José José, gran compositor y cantante mexicano, era alguien que venía todos los meses al hotel. Él vivía en Miami, pero venía a visitarnos, un ser humilde, bueno, generoso, y un gran cantante que siempre recordaremos. Fernando Botero, pintor y escultor colombiano. Para mí este es el colombiano más ilustre y más generoso y más bueno que ha dado nuestro país. Lo recuerdo con mucho cariño porque tuve la oportunidad de conocerlo cuando él donó su obra al Museo de Antioquia en Medellín, y bueno, allí estamos con mi esposa saludándolo, y hizo una gran donación, no solamente en sus obras, sino también en dinero para un museo en Medellín y otro museo en Bogotá. Bueno, hemos llegado ya al final de esta masterclass. Espero que les haya gustado, que sea inspiradora y que los anime al igual que yo, a hacer una gran carrera hotelera, recordándoles que lo más importante en la vida no es cuánto te ganes, sino cuánto ames y cuánta pasión te despierte lo que tú haces. Eso vale más que todo el oro del mundo. Muchas gracias.